La mayoría de la biodiversidad es invisible. Buenos días, ¿cómo estás? Nos de Dios, fantásticamente. Un calor de mil demonios a pesar de que aquí la gente opine lo contrario. Bueno, vamos a hablar un poquito de biodiversidad escondida. Muy bien. ¿A qué atribuyes esa biodiversidad? Aquí está en el armario, ese precisamente. ¿Sabías definirme la palabra biodiversidad? ¿A qué lo asocias? A ver, yo partiendo de la base de letras lo asocio a una construcción griega, pero bueno, no pasa nada. Bios y vida, pero bueno. ¿Y diversidad? Múltiples Eso es. formas de vida. Vale. ¿Qué sería para ti la biodiversidad? ¿Qué sería para mí la biodiversidad? Claro, es que aquí yo creo que estamos entrando ya en aspectos de la filosofía moderna, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que definiría la biodiversidad como todo aquel conjunto de seres vivos que se encuentran englobados en un espacio. Vale, o sea, tú lo asocias directamente al número de especies en un espacio limitado, por supuesto. O medianamente limitado. Sí. La palabra biodiversidad se acuñó, digamos, en 1986. Es reciente. Sí, de hace nada. Hostia, sí que es reciente. Es de hace nada, antes se llamaba diversidad biológica, lo que pasa es que dijeron fusión y se juntaron. Ah, bueno, sí. Entonces fue uno de los Economía congresos... lingüística. Claro, exacto. Pero solo conoces ese tipo de biodiversidad, digamos, a nivel de especies. Sí, hombre, si nos referimos ya al nivel de personas, pues no conozco, pero porque no considero que las personas sean seres vivos a veces, ¿eh? Yo por lo menos hasta las 12 no. Vale, pero es que sí que existe otro tipo de biodiversidad. Tú lo conoces a nivel, digamos, grande, pero y a nivel pequeño, digamos, a nivel micro, ¿cómo lo tomarías? Eso será según tu opinión. No, tenemos por ejemplo la biodiversidad genética, es decir, todas las variaciones, lo hablamos en el Pero, anterior. pero vamos a ver, esto no lo engloba el mismo término. No tendría ningún sentido que tuvieras un término para emplear, o sea, que empleases un término para englobar a todo eso y luego de repente lo descartes porque sí, por la buena de Dios. Claro, no es que se descarte, sino que dentro de la palabra biodiversidad tienes genética específica de especies o ecológica. Tienes esos tres tipos principales Luego de... vamos a tener un debate al respecto y lo sabes. Pero bueno, Vale, ¿y comunidad? ¿Qué entiendes por comunidad? depende, ¿comunidad autónoma o comunidad de vecinos? La que quieras. Entonces una aglomeración de seres vivos. En un mismo espacio, Así te digamos. lo digo, sí. Si fuese a nivel de comunidad de vecinos... Si fuese a nivel de comunidad de vecinos, yo diría, pues eso, pues un edificio todo lleno de gente que no tienen por qué llevarse bien, o probablemente sí. Es decir, es cosas que se relacionan o no. A ver, no, cosas no, quiero decir, yo no entiendo por una comunidad, por ejemplo, o sea, la balda de quesos del Mercadona, o sea, yo no lo veo una comunidad de quesos, o sea, yo lo necesito, o sea, creo que una comunidad requiere de una cierta interacción entre sus componentes, con lo cual tienen que estar vivos. O sea, cuando hablamos de interacciones, ¿a qué nos referimos exactamente? Comunicación, o posicionamiento, o directamente broncas. Vale. O Entonces, simbiosis. he oído esa palabra. ¿Qué significa? Te lo voy a decir. Coño, joder, cuando dos entes se interactúan entre sí para un beneficio mutuo. Vale. Toma. Es decir, cuando dices mutuo, hablas de mutualismo. Bueno, Dentro del mutualismo a veces se incluye la parte de simbiosis, pero últimamente como que lo separan. ¿Qué tipo de relaciones dirías que existe entre especies, en este caso, que es el término que tú conoces? ¿Qué tipo de relaciones? ¿Qué tipo de relaciones pueden haber? ¿Qué tipo de relaciones? Claro. Ay, pues es que esto ya sí que no lo sé. O sea, y aquí ya se me escapa un montón. O sea, una relación puede ser tóxica o no tóxica, digamos, hablando a nivel de... Las mías son todas tóxicas. Las mías también me vas a dar. Pero cómo, digamos, se benefician, se perjudican... De eso A sí ver, que no, muchas- yo creo que depende. O sea, quiero decir, el otro día, por ejemplo, me salió un vídeo de una ranita que vivía, o sea, no atada, pero casi que como una mascota de una tarántula. Exacto, eso es una relación de... Simbiosis, coño. no Hombre, sería... no, a ver, la rana consigue alimento y la otra consigue que no se coman sus huevos. Claro, pero es que hay dos tipos de simbiosis, la facultativa y la obligatoria, o la obligada. Entonces la obligada sería que sí o sí se necesitan, como tú el colágeno, Sí. y la facultativa sería que se benefician, pero no es al 100% obligatoria, como yo el sexo. Más o menos. Yo lo que pasa es que lo descarto, esa simbiosis no me interesa. Ya, te iba a decir.
Entonces, ¿qué tipo de relaciones conoces, aparte de la simbiosis? Las homoparentales. Quiero decir, no sé. No, ahí sí que me pierdo yo. Claro, si se perjudican, ¿cómo lo llamarías? Tóxica. Tóxica, vale, o parasitismo. Bueno, sí. Bueno, no, pero es que no se perjudican, quiero decir, el parásito obtiene un beneficio, el que no tiene el beneficio es el otro. Claro, una perjudica y la otra gana, digamos. Eso es el parasitismo. ¿Y el parasitoidismo? Parasitoidismo. ¿Te suena? Sí, pues quiero decir, a mí, bueno, podría sonarme perfectamente de ese tipo de relaciones en las que uno no pega ni chapa y el otro lo lleva todo al... En fin. No, pues parasitoidismo sería parásito de parásito. O sea, a ver un momento, no, espérate porque es que él está poniendo cara, o sea, cuidado, O sea, parásito de parásito. A ver, o sea, quiere decir, estás diciendo que hay un huésped que desde luego está puteado por todos lados, pero es que encima el huésped hospeda a un ser que también está hospedando a otro ser que también le está puteando. Es decir, hay una persona que es un genio. Efectivamente. O sea, eso ocurre, por ejemplo, en un gobierno. Generalmente. Vale. Generalmente. O sea, Hacienda sería parasitoide. No, Hacienda no sería parasitoide. Parásito. No, yo creo que el gobierno se beneficiaría de Hacienda que nos está parasitando a los ciudadanos. Sí. Bueno, claro, el parasitoide, por ejemplo, sería, hay unas avispillas que parasitan pulgones y el pulgón parasita la planta. Entonces, no sé si os oído hablar del pulgón momia. No. Pues es simplemente que la larva se desarrolla dentro del pulgón y de repente hace... y se infla. Ah, entonces tú y yo hablamos de esto. Claro, pero lo hablamos a nivel de hongos. A ver. En este caso sería... Sí, a ver. Ahora resultará que un hongo no es un ser vivo, coño. Joder. Luego también tenemos la competencia. Vale. Que lo definirías como... Como lo que yo tengo contra cualquier persona cada vez que juego algún juego de mesa. Vale, o sea, conocen más o menos lo que es una comunidad, el tipo de relaciones, tipo de interacciones... Bueno, soy un ser humano, o sea, vivimos en comunidad, no sé si tú... Claro, pero más o menos conocen las básicas. Lo que sería el comensalismo, otra palabra así que te suelto. Hombre, yo soy comensal a veces. Pues va por ahí. Comes y no dejas comer. Exactamente. Pues sería eso. Realmente que uno se beneficia, se alimenta de, digamos, de desechos del otro. ¿Has oído hablar de las hormigas que tienen los pulgones como ganado? Ah, sí, verdad, qué monas. Maravilloso, lo que es la melaza, lo que es literal el desecho, la mierda. No es la mierda realmente, pero el meao. Se la comen. Lo utilizan porque son azúcares. Ah. Bueno, un fetiche que tienen las hormigas. Yo ahí no me meto. Extraño, pero lo tienen. Pues hoy vamos a hablar un poquito de comunidades. De comunidades invisibles. O sea, no a las que yo estoy habituado a ver, vaya. No. No. Molt bé. En principio no. Entonces, ¿a qué asocia esa comunidad invisible? ¿A qué asocio esa comunidad invisible? A ver, pues yo creo... joder, a ver, principalmente al término invisible, quiero decir algo que no se ve, es decir, cositas muy, muy, muy pequeñitas. Eso minúsculas, vaya. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de las comunidades, digamos, biológicas a nivel microscópico. Y para ello hemos traído un invitado. Ahora te toca a ti. Que lo estás viendo. No es invisible, No es comunidad invisible, cuidado, Ojo, al matiz. Bueno, pues con nosotros tenemos a un invitado, que él es Enrique Lara, o Quique Lara. Bienvenido. Bueno, hemos hecho una pausa muy interesante en la que te ha pegado un rapapolvo que me encanta, por cierto. Ya, pero como no va a salir en cámara... Espero que en audio, sí, si no te denuncio. Bueno, pues tenemos aquí Quique Lara, experto en protistas en el mundo, digamos, pequeñito, que nos va a hablar un poquito de estas comunidades. ¿Qué es este tipo de comunidades? ¿Qué funcionalidad tienen? Sí. Bueno, a ver, primero creo que hay que definir lo que es un protista. Bueno, de hecho los protistas son todas las células eucariotas que no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Esta es la mejor definición que se tiene hasta ahora, y es que no hay otra, porque es un grupo, de hecho no es un grupo, sino que es el conjunto de todos los organismos conocidos que no sean bacterias. Claro, se meten luego también en la clasificación, se meten en un grupo aparte, o sea, está animal, planta y protista está aparte. No, ¿O de lo han hecho, incluido en algún lado? De hecho, lo que pasa es que los animales son una pequeña rama dentro de un árbol que es gigantesco.
las plantas son otra rama y los hongos, de hecho, están colocados juntos con los animales. Claro, porque tenían esa parte mitad y mitad, digamos, o sea, que tenían más de animal que de plantas, según decían antes. Bueno, de una cierta forma, sí, bueno, son... Los hongos son especiales. Los hongos es que no son muy especiales, es que estos forman como un grupo y las plantas forman otro y luego todo el resto son como 7 u 8 grupos, dependiendo de cómo los definas. Claro, depende de la clasificación que le des. Estamos perdidos. Me está desmontando ahora mismo los Totalmente, esquemas, me encanta. O sea, mi cara tiene que ser un cuadro. Estoy totalmente a favor de tu intervención, que lo sepas, Claro, lo que es que de primeras te dan una clasificación básica de 3 o 4 grupos, o no, son 5 en principio. Sí, si no me eso es equivoco. lo que enseñan en el cole. Claro, eso es lo De hecho, primero que te enseñan. Luego ya lo he visto este año y es que me quedé flipado. no lo actualizan, entonces mi cabeza pues sigue todavía Un ahí. momento, ¿me estás Windows diciendo que tú 8.0? lo acabas de ver este año? Sí. Sí. O sea, yo Porque esto mi lo vi- hijo, Ah. porque mi hijo ahora pues está en primaria, en quinta de primaria y le han dado eso en el cole. ¿Y tú como entendido en el tema no se te ha ocurrido acercarte a la profesora o profesor y decirle, Sí. oiga, escucha un momento, esto no está bien dicho? Le estáis enseñando mal, viven en el error ahora por vuestra culpa. Sí, pero lo que pasa es que eso es lo que tienen en el programa. O sea que si Lucho viene y les dice, mira, pues eso está completamente mal, a él le van a meter un 0. Ya, pero entonces, a ver, es que... Pero él sabe. O sea, aquí Él se sabe abre- la verdad. Ojo, aquí... Bueno, el tema de la verdad mejor no lo toquemos porque eso es un tema filosófico en el que también podríamos entrar, pero se acaba de abrir un debate que me parece interesantísimo. Es decir, si tú como entendido en el tema profesional del tema, sabes que eso no está bien, pero que en el programa del colegio sí que se lo ponen como válido, aquí hay algo que está mal. O sea, Sí, está quiero mal. decir, y no solo lo que es el programa del colegio. Pues es el programa de todos los colegios madrileños, o sea... Bueno, en general yo creo que pasa porque los libros no se actualizan. O sea, te siguen diciendo cosas que sabes que no es así y dices, oye, Hombre, a ver, en la parte actualiza de eso. geografía, Yugoslavia ya la han disgregado Ya. en un montón de países. Pero quiero decir, en la parte de biología sobre todo hay muy poca actualización en los libros de colegio. Sí, eso que has dicho con Yugoslavia me parece interesante. Podrías decirlo también con Alemania. Lo que pasa que esa visión de los 5 reinos que se tenía, pues eso data de 1969, de la época cuando Whittaker publicó esto. Bueno, mira. Desde el 69 pues transcurrió la llegada de la democracia aquí en España, la guerra del Vietnam se acabó, en fin, la época de los hippies, el peace and love, todo eso se acabó. Me estás diciendo que en el Pero colegio... en el colegio les están enseñando cosas que son decimonónicas. Bueno, no, decimonónicas, a ver, pero arcaicas, en bueno. ese sentido. O sea, es decir, que todo lo que tú dices es mentira. O sea, porque ya partes de una base que está totalmente equivocada. Es Ojo. una teoría como dijiste en el anterior programa. Bueno. Hasta que no venga alguien y me lo quite de la cabeza, es decir, como Quique. Es decir, no, es que... Hasta que no venga claro, alguien pues me lo es quite que de la ya cabeza, está no aprenderé constatado. nada. O sea, ya es que está constatado que vives en el error, Álvaro. O sea, vamos a ver. Pero porque soy una especie extinta, ¿no? Es No vas a usar verdad, ese... es verdad. Es verdad que No tú vas a usar eres de un el- linaje totalmente extinto y pues bueno, tienes tus limitaciones, Claro. no pasa absolutamente Yo me he nada. quedado ya está. todavía allí. Yo todavía pinto dibujitos en las paredes. Exactamente, tú eres incapaz de asumir que ha habido cambios en la evolución, pero bueno, no pasa absolutamente nada. No, pero ahora en serio, o sea, me parece muy heavy. O sea, que se siga clasificando de una manera que es, bueno, no errónea, pero sí desactualizada. O sea, Sí. qué fuerte. Sí, eso es un poco lo que la mayoría de la gente tiene en mente. Y de hecho, uno de estos 5 grupos eran los protistas. Pero ¿qué se entendía con protista? Pues muchas cosas. Todo de lo hecho. que no sabían dónde meter, Todo lo metían que ahí. no sabían dónde meter. Era el general. ¿En serio? Sí. O sea, si no era hongo, planta o animal, era protista sí o sí. Independientemente Bueno, de y la las bacterias característica. que Claro. iban por otra vía. Pero lo que no tenían ni idea, decían, aquí, lo metemos. Bacterias arqueas. O sea, la importancia de las comunidades de protistas en el suelo está muy estudiado y se sabe más o menos no se sabe la funcionalidad y los beneficios que tiene a nivel medioambiental. De hecho, salió un estudio hace nada, tuyo, que absorben el 30% del dióxido de carbono. O por lo menos te mencionaban, no sé si era tuyo o participaste.
pero absorben ese 30% de CO2 de la atmósfera, algo así, de la producción humana. Si no me equivoco, sí. el estudio lo he leído como el culo porque la dislexia no me permite más. No, lo que pasa es que hemos hablado de todo, ahí hemos escrito sobre todos los organismos fotosintéticos que viven en el suelo. Y es verdad que esos no se tienen en cuenta en los estudios generales de fijación de carbono, pero juegan un papel muy importante y son organismos que no se ven. O sea, las algas del suelo, que hay algas en el suelo, es muy difícil que las veas, al menos que uses un microscopio. Sobre todo la biomasa de esos organismos es muy baja, pero las tasas de reproducción son muy altas, o sea que consumen una gran cantidad y después se dividen o mueren, y eso va a un ritmo enorme, y por eso están chupando una cantidad de carbono en el oxígeno, de carbono en la atmósfera, que es súper... Es bastante... Pues nada, importante. igual sería cuestión de empezar a fomentarlas aquí en Madrid, a ver si quitamos el hongo, ¿eh? O sea, porque no me refiero al hongo, a ver, me refiero al hongo de contaminación. Sí. Que nos entendamos bien, por favor, gracias. O sea, sí que es verdad que todas esas comunidades no se les tiene en cuenta. De hecho, por el tema de la desertificación y todo eso, también afectará al tema de la absorción de CO2. Por supuesto. Al destrozar los suelos, destrozas también todo ese tipo de comunidades. Destrozas ese tipo de comunidades. Pero también están todos los organismos que interactúan también con las plantas, con la rizósfera. Lo que pasa es que las plantas, pues un poco como los pulgones, echan el exceso de azúcar por las raíces. Y ahí pues están bacterias, y esas bacterias van a utilizar ese carbono que les están dando y lo van a almacenar en su biomasa. Y en eso llegan protistas muy pequeños, que son pequeños flagelados, pequeñas amebas, que se comen esas bacterias y sueltan, y comiendo esas bacterias sueltan también nitrógeno bajo una forma que la planta luego puede utilizar. O sea que los protistas están cooperando de una cierta forma con la planta y juegan por ahí juegan un papel muy importante en la diversidad en la fertilidad de los suelos. O sea, Y en la diversidad también, pero bueno. Es la relación de la que hablábamos antes, de una especie de simbiosis o mutualismo que tienen entre plantas y protistas. Sí. Mi pregunta es, a verás tú, ¿las plantas y por ende también los protistas son conscientes de la existencia del otro? Si son conscientes de la existencia de Dios. Bueno, eso, a ver, bueno, también te digo de Dios o quien en su esencia el cargo ostente, ¿sabes? Que tampoco vamos a ponernos aquí exquisitos, pero ¿son conscientes en la existencia el uno del otro? Es decir, ¿podrían vivir el uno sin el otro? Muy difícilmente, o sea, ya eso sí se ha demostrado que las plantas sin microbioma pues no crecen tan bien que las plantas con microbioma, y ese microbioma incluye bacterias e incluye protistas. O sea, si tú por ejemplo coges, estoy poniendo una hipótesis, un suelo en el que has vaciado el bote de sanitol entero para que no quede absolutamente nada y plantas, hay algo que también lo has limpiado hasta la saciedad. Existiría, o sea, se podría desarrollar la planta en plan bueno, no de la misma manera, pero con esa ausencia de protistas o no. Yo creo que pues tendría un aporte de carbono por la fotosíntesis, pero el nitrógeno usaría el nitrógeno que está en el suelo, tal vez de los pobres animales que te has cargado antes, bueno, y de las bacterias, y eso pues por un tiempo funcionaría porque utilizaría ese nitrógeno. Claro, y luego después al cabo de un rato ya se acabará la fuente y la planta dejará de crecer y poquito a poco pues va a declinar, ¿no? Simplemente. Bueno, entendible. ha hablado de amebas, la expresión de ser una ameba, que la utilizamos tan a diario. Vamos a ver a qué se refiere y por qué se dice ser una ameba. ¿Qué se refiere cuando decimos estoy un poco ameba o me siento como una ameba? O de dónde viene el origen de la expresión. Como un domingo por la mañana. Más o menos, bueno, de resaca. O cualquier mañana también te diré antes del café. No, eso se dice porque las amebas, bueno, tienen son muy lentas, ¿no?
Y te hacen unos pseudopodios ahí lentamente, cuando las observas las puedes contar sin problema porque no se mueven mucho. En fin, se mueven un poquito y son chulas de ver, pero todo toma su tiempo. ¿Qué tardaría una ameba en cruzarse el Parque del Retiro de una punta a la otra? Toma Pues ya. en varias generaciones. ¿Generaciones? Muchas generaciones. ¿Pero cómo se mueven estos bichos? O sea... Sin prisa. Ah, bueno, no, desde luego. Andia. Es que una ameba también es pequeñita, ¿no? Ay, pero, ya, bueno, pero yo me acuerdo cuando nos ponían los míticos vídeos en biología de células y demás, que se movían a una velocidad y yo decía, por el amor de Dios, que estrés de bicho, por favor. O sea, y ahora me estás diciendo que una ameba puede tardar generaciones en cruzar un parque. Pues probablemente es un estrés para cruzar el milímetro que estás viendo al microscopio. Pero el bueno, Parque del bueno. Retiro es más grande. Bueno, no pasa nada. Sí, pasa. No, pero como dispersan esas amebas, pues suelen dispersar también dicen que con el viento. Las amebas, por lo menos las que yo estudio, tienen distribuciones geográficas que son limitadas. Y algunas tienen distribuciones bastante limitadas. Claro, que ese movimiento de ameba realmente es muy lento, o se enganchan a algo o no se mueve, básicamente, a no ser que sean superficies acuáticas y la corriente se las lleve. Pero Sí. suele ser corrientes muy lentas, ¿no? Porque Bueno, sí, son bien, sobre todo en ambientes como de aguas estancadas o con poca corriente, pero también las encuentras en ríos más sí, un poco más rápido. más rápido, sí. Pues esas son las comunidades, las microcomunidades, la importancia de lo pequeño. Uy, vaya tan micro. Que el tamaño a veces importa. Toma. En este caso, algo muy pequeño tiene una importancia muy grande. Y no se les valora. No se les valora, Jorge. Hay que darles apoyo psicológico. Pobrecitas amebas. Yo, a ver, te digo una cosa. Yo creo que después de esto todos entenderemos un poco o empatizaremos un poco con las amebas y dejaremos de utilizarlo de una manera tan negativa. En plan de, uy, qué pedazo de ameba de persona, por Dios. O sea, Bueno, pero será una forma de decirle a la gente una cosa muy fea, pero decir... bueno, pero de una empatizo manera... contigo. Sí, más o menos también. De es verdad. decir, sé que eres una ameba, sé que no das para más, pero oye, ¿quieres un Oye, abrazo? a ver, pero tampoco cojas y desmerezcas el trabajo de las amebas, pobrecitas. No, ¿Tú no pero- sientes pena cuando se utiliza esa expresión? En plan de, ay, te estás metiendo con este pobre ser que no hace nada. Estoy acostumbrado. Pero hacen muchas cosas, ¿eh? Hacen muchas cosas. Por ejemplo, caza grupal. Las amebas... ¿Tienen comunicación entre ellas como para Sí. cazar de forma grupal? Sí, sí. Delfines microscópicos. Sí. Por ejemplo, hasta se ha filmado un nemátodo, que es un gusano básicamente, que pesa como tal vez 100 veces más que una ameba. Una ameba que se encuentra con el nemátodo y después llegan otras amebas y cada una atacando el nemátodo lo inmovilizan y se lo comen. ¿Cómo producen ese efecto de llamada? Son compuestos químicos tipo feromona, pero eso no se ha estudiado. Hay muy pocas cosas que se han estudiado sobre estas amebas. O sea, los utilizamos como insultos a estos seres, pero no tenemos ni puñetera idea de cómo funcionan en realidad casi. Exactamente. Son las más peligrosas, ¿eh? Llamarle a alguien ameba es decir, es tonto, pero ojo, cuidado. Exactamente. Ojo, cuidado con las mismas inmovilizas a alguien que pesa 100 kilos más que tú. Te hace una llamada así, tipo Porque, Inca. porque llama a los primos y... Claro. Ah, vale, son los gitanos del mundo. No quería decirlo más si sonaba raro. Bueno, ya lo digo yo, no pasa nada, total, para el poco filtro que tengo. O sea, vale, en el mundo de lo minúsculo es la familia de gitanos, vaya, Sí. que yo me entere. Vale. Más o menos. Hostias. Coge el móvil y llama a los primos, claro. Bueno, oye, un móvil a base de feromonas, cuidado, no funciona mejor que el 5G porque el mío antes me ha dejado tirado a la respuesta. Qué fuerte. Jo, pues es una pena porque este tipo de cosas, por ejemplo, rara vez te las explican en el colegio, a menos que sea alguien que sea o súper entendido o esté súper interesado en el tema o haya directamente estudiado esa rama de la biología. O sea, siempre te explican lo justo de lo minúsculo y lo importante de lo mayor. Entonces, no, realmente, pues eso, el pobre niño este que, pues bueno. Soy una ameba. Pero no me va la parte tonta, la parte de organizarme, llama a la gente. Desde no, luego. no, Yo te animo a que pelees con la Consejería de Educación. Mucha suerte por esto, ¿eh? O sea, va a ser una batalla épica para que cambien eso y tu hijo pueda estudiar, o sea, con los conocimientos adecuados y la terminología correcta, que creo que es muy importante. Sí. No, por supuesto. Sí. ¿Verdad?
A ver si cambian. Bueno, no cambió desde el 1969, ya te digo. O sea que a ver si algún día pues llegamos a... En algún momento habrá que cambiarlo, digo yo. Al Estaría 2023. Bueno, sería un buen año. Sería muy buen año, la verdad. Sí. Sí. Fin de la guerra y de paso vamos a cambiar un par de cositas a nivel de biología, señores. Ya está. Me parece maravilloso. Estaría fantástico. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. No sé Vale. cómo te la has pasado. Sé que no ha habido todavía rito satánico, que la gente cuando le digo de venir se acojona. Yo no sé si se piensan que vamos a descuartizaros en acabar, en cortar cámaras. La gente se acojona. Se acojona al venir. Se animan, pero luego les digo decir... Créeme, decid conociéndote media. tampoco es que me sorprenda mucho, ¿eh? Pero... O sea, Joder, que soy una meba. bueno. Como último paso, algo que recomendarnos de ver o de tu campo o de cualquier otro campo. Mira, Las amebas. hay un sitio, si queréis por lo menos ver o aprender más de amebas, hay un sitio internet que se llama www.arcela.nl. Lo que pasa es que está en inglés, pero ahí podéis ver... Que se culturice la gente, que tampoco está de más. Que aprendan idiomas. Que aprendan idiomas. Y ahí pues pueden ver la inmensa diversidad de formas, hasta de colores, de estos organismos. Podéis ver que son mucho más que, bueno, nosotros el viernes o el sábado por la mañana. O bueno, nos conocemos a una que es una ameba 24/7, o sea, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues vamos a dejar esta web para que cada uno elija su ameba. ¿Qué ameba quiere ser? ¿De Ah, qué color? coño, escucha, Estaría genial. para la próxima podríamos identificarnos con una ameba así. Plaf. Nos imprimimos una ameba, no, pero no sé con quién es quién. ¿Qué ameba soy? A mí me encantaría, podemos hacerlo. Pues nada, terminamos aquí. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y que os jodan. Por culo. Yo voy a incluir una pequeña pregunta para que participes en un debate interno que tenemos este señor y yo. Ah, bueno. ¿Carácter o carácter? Yo qué sé. No, el debate interno es: ¿tengo o no tengo los ojos claros? Oh, bueno, espérate. Tiene los ojos claros, más bien Ya diría, está, ¿no? suficiente. Gracias, hasta la semana que viene. Por culo. Yo los tengo... Bueno, yo qué sé, siempre lo comparas a ti. Es que... 1-0. 1-0. Tienen más posturas sexuales que nosotros,